anteriormente por esta intervención. La verdad de que no todas las personas son así, de que regalan pues parte de su tiempo. Pues ahorita Romeo bien podría estar con la novia o haciendo otras cosas y pues aquí está dispuesto a dar un repaso. Reciben un saludo de la Oficina de Atención al Estudiante. Nosotros estamos ubicados acá en el edificio S7 en el primer nivel. Saben que pues cuentan conmigo para cualquier situación que pudieran tener y pues dejo ahí ya en el uso de la palabra a Romeo y pues es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por las palabras a Ilic. Bueno, como bien se los mencionó Ilic anteriormente, él es el jefe de la unidad de atención al estudiante, la oficina de atención al estudiante, y pues realmente en todo momento es menester y es un gusto para nosotros poder darle cierto acompañamiento a los alumnos para apoyarles siempre en todo lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Ahí como parte de la parte administrativa de la San Carlos, saben que se pueden abocar ahí a la oficina de atención al estudiante para cualquier tipo de duda que tengan en relación a sus cursos. Bueno, ya para darle inicio al repaso que teníamos programado para el día de hoy, me permito presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre, pues como ya lo indicó Eli, que es Romeo Quiñones. Acá abajo pueden ver el nombre de Hugo René, pero él es el catedrático de Derecho Penal 3 de la sección G, clase en la cual yo soy auxiliar y pues él en toda la confianza me permitió hacer uso de su plataforma de Meet para poder tener acá con ustedes este repaso, en virtud de que, como se pudieron dar cuenta en la llamada anterior, no cabíamos, ¿verdad? Entonces me da mucho gusto ver que hayan tantos alumnos acá conectados. Y por mi parte estoy acá para poder compartir con ustedes, que sería un breve repaso de específicamente Derecho Penal 3, hablando como tal ya de lo que serían las leyes penales como tal, que sería, al menos en el caso de la sección G, clase en la que auxilio, sería el contenido para el examen final. Sin más que agregar o mencionar, vamos a dar inicio concretamente con el repaso como tal. Como ya bien lo mencioné, pues en el contenido agotado durante el transcurso de la cátedra que se ha impartido en relación al Derecho Penal 3, tenemos a bien ir entendiendo, ir analizando ciertos aspectos muy importantes. Y realmente acá quiero ser bastante claro con todos ustedes en el sentido de hacerles ver de que realmente un repaso en sí no es venida que yo vuelva a repetir todo el contenido visto, sino que únicamente voy a ir puntualizando temas y aspectos muy importantes de la cátedra como tal, ¿verdad? Ya no es necesario de que yo venga acá como que explicarles mayor situación o con mucha profundidad los temas que se vieron durante el curso. Sin embargo, pues acá vamos a tratar los temas que a mi criterio son muy importantes y en lo personal, al menos con los alumnos, derivado de ciertas peticiones de ellas, pues es un gusto para mí estar acá con ustedes ya para darle inicio a este repaso. Como ya bien lo mencioné, el día de hoy vamos a tratar leyes especiales, puntualmente las 5 vistas en el semestre, ¿verdad? Que sería la ley contra la narcoactividad, ley contra el lavado de dinero y otros activos, ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley de armas y municiones y culminaríamos con la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, es un gusto para mí dar inicio en este repaso y vamos a principiar siempre con la ley contra la narcoactividad. Eh, Principiando como en toda norma, desde el título o el nombre que recibe esta, es bien importante que nos vayamos haciendo la idea de sobre qué nos va a tratar la norma, qué es lo que va a ir regulando, qué figuras se van a crear a través de la misma, así como los mecanismos y los procesos que son muy importantes. Y recordemos de que al final cada norma especial viene a ser en algún objeto y algún punto en específico. La misma norma nos va a crear lo que sería el derecho sustantivo y el derecho objetivo de la misma, así como sus instituciones, delitos, penas, sanciones y demás situaciones especiales que va a ir desarrollando, ¿verdad? En primer punto, en cuanto a la ley contra la narcoactividad, vamos a tener a bien analizar estos 5 aspectos que a mi criterio son muy importantes que ustedes sepan pues comprender y es realmente el objeto de este repaso, ¿verdad? Alguna pregunta que todos nos hemos hecho, bueno, que todos se hacen cuando empezamos a ver algún artículo es cuál sería el bien jurídico tutelado.
A estas instancias me imagino pues de que ya la mayoría ha de tener bien claro los preceptos de los elementos del delito, los cuales vienen a formar la totalidad del mismo, ¿verdad? Que serían en este caso bien jurídico tutelado, sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y la pena a imponer, ¿verdad? Recordemos siempre de que las penas pues se van a dividir en penas principales y accesorias y derivado de cada delito, falta, así va a ser la gravedad de la pena. Bueno, entrando bien a conocer la ley contra la narcoactividad, espero que la tengan ahí en sus escritorios, si no, búsquenla y toquen las demás que les mencioné. Vamos a principiar hablando sobre el bien jurídico tutelado de esta norma, ¿verdad? El bien jurídico tutelado de la ley contra la actividad va a ser la salud, así como también podríamos hablar de que podría ser la vida, la integridad y el desarrollo de la persona humana. Esto lo vamos a ir encontrando en el primer considerando de la misma, ¿verdad? Pero primordialmente va a ser la salud. Ahora bien, como ustedes pueden ver en el punto número uno, vamos a tratar y vamos a discutir sobre el objeto de esta norma. Ahí les coloqué yo para que ustedes vayan en acompañamiento conmigo, que tengan acá su ley a la mano y puedan ir desarrollando y dándole lectura al tema que vamos a ir tratando en sus diferentes artículos, ¿verdad? Me imagino de que en algún momento durante el desarrollo de este repaso les van a surgir ciertas dudas o inquietudes. Por el tiempo tan limitado que tenemos, me voy a disculpar con ustedes y no voy a poder ir solventando sus dudas así en videollamada. Sin embargo, siéntanse en la confianza y tengan la libertad de poder hablarme a mi número personal. Estoy como administrador en el grupo y ahí me pueden hacer llegar sus inquietudes para que yo se las pueda ir resolviendo de una manera pues un tanto más personalizada y más puntual, ¿verdad? Al menos con los alumnos de la sección G sí tenemos ya esa confianza y pues muchos ya se abocan a mí para que les vaya solventando sus dudas. Bueno, iniciamos entonces con el objeto de la ley. Como se podrán dar cuenta en su artículo primero, esta ley, esta norma tiene por objeto prevenir, controlar, investigar y evitar y sancionar así toda actividad relacionada con la producción, fabricación, tráfico, tenencia y comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y las demás drogas y fármacos susceptibles que tiendan a variar la capacidad volitiva del ser humano, ¿verdad? Esto, como se los menciono, está desarrollado en el artículo uno. Acá vamos a entender que se van a ir mencionando tres aspectos importantes, ¿verdad? A mi criterio, el primero sería la investigación de todo lo relacionado al narcotráfico. En segundo punto, vamos a ir encontrando la comercialización y en el tercer aspecto, como tal, el término de las drogas. Es acá donde vamos a entrar al segundo punto, que sería el aspecto a analizar de esta ley, las definiciones. Las definiciones van a estar comprendidas en el artículo 2. Una definición muy importante que tengamos bien claro sería la definición de drogas, la cual está en la literal A, que nos establece de que es toda sustancia o agente farmacológico que introducido en el organismo de una persona viva modifique sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. Acá pues vamos a entender de que nos enmarca y nos da una globalización de lo que vendría a ser pues como tal todo el mundo de las drogas, ¿verdad? Ahí sí que creo que tenemos amplia variedad, al menos yo conozco así a lo muy menos unas 7, 8 drogas, y así pues hay una amplia gama de las mismas. Entonces acá vamos a enmarcar y vamos a entender de que la importancia de la ley contra la narcoactividad es, en primer punto, la investigación de este tipo de delitos. En segundo, vamos a establecer la manera en la que se comercia de forma ilícita haciendo eh, uso de las drogas, ¿verdad? Haciendo el tráfico, comercio, la producción de todo tipo de drogas. Entonces, acá ya vamos a entender de que en cualquier caso concreto que a ustedes se les plantee, que se les presente y haga alusión a algún tipo de droga, pues vamos a entender de que la norma a la cual nos vamos a tener que referir para buscar la conducta penal que se está enjuiciando sería pues siempre la ley contra la narcoactividad, ¿verdad? Vamos a encontrar también definiciones como lo que es el tráfico ilícito, que nos establece de que es cualquier acto de producción, fabricación, extracción, preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta y demás verbos que nos establece sin autorización legal. Entonces acá vamos a comprender de que en el caso que se les vaya a plantear, por ejemplo, se nos diga de que la farmacia tal cuenta con los permisos por parte del Ministerio de Salud y Ambiente para poder comercializar cierto tipo de droga en ciertas cantidades, ¿verdad?
al momento en el que nosotros analizamos eso, entendemos de que está en norma, ¿verdad? Está cumpliendo con todos los preceptos legales que se necesitan para su correcto funcionamiento y pues por lo mismo no va a caer ni incurrir en ningún tipo de delito. Pero ya hablando por ejemplo, los dealers, los puntos, los bien conocidos puntos, ya ese tipo de cuestiones acabamos de entender de que ellos tienen cierta distribución, en algunas casas hay cierto depósito, no cuentan con los permisos, entonces pues acá ya vamos a entender de que están en la figura del tráfico ilícito, ¿verdad? No necesariamente tienen que concurrir todos estos verbos rectores para que este delito se tenga por consumado, sino que simplemente podamos entender y ver que la conducta humana lleva alguna de estas acciones, ya podríamos enjuiciarlo y ya podemos tratarlo como un tráfico ilícito, ¿verdad? Otra definición muy importante acá sería el consumo. Que el consumo se entiende que es el uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia a la que se refiere la presente ley. En cuanto a sustancia, pues entendemos de que es droga, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y las demás que hemos venido tratando, ¿verdad? Continuando con el tema, vamos a ver de que en el tercer punto vamos a encontrar lo que serían la participación y las penas. Estos los vamos a encontrar contemplados de lo que sería en el artículo 9, 12 y 20. Situándonos puntualmente en el artículo 9, nos establece de que la autoría de las personas físicas son consideradas aquellas que tomaren parte en la ejecución del hecho, en un primer supuesto. En el segundo supuesto sería prestar en auxilio o una ayuda anterior o posterior. Y en el tercer supuesto, que sería a través de un acto sin el cual no se hubiera podido cometer el delito, ¿verdad? Entonces acá vamos a entender en qué momento nos va a considerar autores del delito, de este tipo de delitos de la ley contra la actividad, de las personas que vayan tomando participación en, en la comisión del hecho delictivo, ¿verdad? En el artículo 10 vamos a encontrar también la autoridad de las personas jurídicas. No necesariamente se tiene que ser una persona humana para cometer estos delitos, sino que también puede ser alguna entidad jurídica, normalmente sociedades anónimas, que se trata de actos realizados por sus órganos regulares sin que se hallen dentro del giro o objeto normal o el aparentemente de sus negocios. Acá podríamos poner algún ejemplo de que alguna empresa de transporte se preste para llevar debajo del baúl o alguna circunstancia así, algún tipo de droga o alguna cuestión así, ¿verdad? Entonces, además de los responsables del delito, que recordemos que uno de los elementos del delito es la culpabilidad, pues también acá se va a tratar el tema de personas jurídicas, por lo que también va a conllevar ciertas sanciones, ¿verdad? Vamos a entender también de que al tratar al tener la participación de los sujetos, tanto individuales como jurídicos, vamos a encontrar lo que serían las penas. Y en el artículo 12 nos establece las penas, las cuales van a ser siempre, en cualquier modo, las contempladas dentro del Código Penal, adicionalmente algunas otras que se van a establecer puntualmente aquí, ¿verdad? En primer punto, la pena de muerte. Aquí pues ya sabemos de que esa es una norma vigente no positiva, y por lo tanto no se aplica. También tenemos la pena de prisión, pena de multa, inhabilitación especial o absoluta, así como el comiso o la expulsión del territorio nacional en el caso de que el hecho sea cometido por algún extranjero, pago de costas y gastos procesales y publicación de las sentencias condenatorias, ¿verdad? En relación a lo que nos establece esta cosa con las penas para las personas para las personalidades jurídicas, vamos a encontrar de que a diferencia de las otras, puede tener acá la cancelación de su personalidad jurídica, la suspensión total o parcial de las actividades, el comiso siempre de los hechos de los objetos del delito, el pago de costas y la publicación de las sentencias, ¿verdad? Ya entrando a platicar un poco de las circunstancias especiales en cuanto a la aplicación de las penas de esta norma, vamos a entender de que en su artículo 21 y en su artículo 22 nos va a establecer lo que serían, bueno, perdón, en el artículo 20 nos habla sobre el cómplice. Recordamos de que en cuanto a los autores del delito pueden ser autores o cómplices, y en este aspecto hay una circunstancia muy especial que deben de tomar mucho en cuenta a la hora de su examen final. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores, disminuida en una tercera parte, o no. Es bien importante que comprendamos este o no,
porque acá nos encuadra en el hecho de que si, por ejemplo, en el examen se les haga una pregunta del tipo de que al cómplice de algún delito de la ley contra la objetividad, ¿qué pena le corresponde? La respuesta correcta es disminuir en una tercera parte o no, a criterio del juzgador. Es un tanto distinta a la norma penal propiamente del derecho sustantivo, porque ahí sí nos establece de que la pena se le va a rebajar automáticamente. Sin embargo, para cuando los hechos son cometidos en base en, bueno, en el marco legal normativo que establece la ley contra la narcoactividad, vamos a entender de que esa voluntad del juez si le rebaja o no la pena, ¿verdad? Ya encontramos dentro de la norma de igual manera en sus artículos 21 y el 22 lo que serían los agravantes especiales y los atenuantes especiales. Puntualmente hablando de los agravantes de manera muy resumida, vamos a encontrar de que un agravante especial sería de que el hecho afectara o pudiera afectar a menores de edad o mujeres embarazadas. Acá vamos a entender de que si concurre este precepto en alguna circunstancia del caso concreto que se les plantea, pues ya sería acá algún agravante que nos serviría siempre para graduar la pena, ¿verdad? Entre el mínimo y el máximo señalado por la norma. Otro agravante especial sería de que el autor haya facilitado el uso de consumo de drogas en establecimientos de enseñanza o en unidades militares. Entonces, de igual manera, si en el caso se les van planteando acá de que la circunscripción geográfica en la cual se cometió el hecho delictivo, el lugar, por así decirlo, es algún establecimiento de enseñanza, o alguna unidad militar, pues va a tener esta agravante, ¿verdad? Y en tercer aspecto, pues que el autor sea funcionario o empleado público, que también se puede suscitar esta situación, ¿verdad? En cuanto a las atenuantes especiales que señala la ley, vamos a entender de que va a ser atenuante cuando el autor o el cómplice o el encubridor contribuye al establecimiento de los delitos tipificados en la ley. Es decir, que su declaración, que se manifieste su voluntad, que su accionar sea en relación a colaborar con la investigación para pues proseguir con la misma, ¿verdad? Y en segundo, pues que el procesado de información relevante que haga con la posible incautación o decomiso de las drogas, ¿verdad? Que por ejemplo, y venga él y pues manifieste que conoce dónde es que tienen guardada la droga o por dónde se dan eh, las, las vías por la cual lo trafican y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Ya entrando a platicar netamente de los delitos, los cuales están contemplados del artículo 35 al 51, vamos a comprender pues de que en algunos delitos muy, muy puntuales y muy especiales, acá pues tú y yo bien darles un pequeño resumen, en el primer delito que sería el tráfico internacional, que sería que es aquella persona que sin estar autorizado participe en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Acá entendemos de que el contexto y la palabra clave del artículo pues sería la internacionalidad del asunto, ¿verdad? El segundo delito sería siembra y cultivo, el que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas o plantas de las cuales se puedan obtener drogas, ¿verdad? Esta gente pues que en su patio sembradas en colas de quetzal, le diría a mi abuela, ¿no? Que son realmente pues matas de marihuana, entonces acá es donde van a incurrir en la comisión de este hecho delictivo. En el tercero sería la fabricación o transformación, que es que sin estar legal, sin estar legalmente elaborara, fabricara, transformara o obtuviera drogas. Acá pues lo podemos entender un poco para quienes vimos Breaking Bad, ahí cómo es que ellos en el laboratorio fabricaban esta droga que se comercializaba ahí, ¿verdad? El comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, que pues sería el ejemplo más claro, ¿verdad? Que alguna persona en su casa tenga guardado, transporte en el carro, que lo venda, lo distribuya, acá pues lo podríamos ir encuadrando en estos hechos. La posesión para el consumo, quien para su propio consumo adquiera o posea drogas. Acá es un tema muy importante y realmente es bien delicado a veces poder definir qué cantidad es para el consumo y qué cantidad es para el comercio, ¿verdad? Porque se pueden suscitar muchos casos, pero entendemos de que posesión para el consumo es el consumo inmediato, a que ahí mismo pueda forjar él su puro, su porro, y así pues consuma su droga. Entonces, si se le incauta con esa cantidad, incurre en ese hecho delictivo.
Promoción para el fomento, quien en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico o el ilícito de drogas, pues esto ya es un poquito más relacionado al narcotráfico. La facilitación de medios, el que proporcionare los instrumentos o medios necesarios para que se cometa el delito de los antes señalados. También encontramos lo que sería la alteración, quien alterara o falsificara recetas médicas para obtener para sí o para otras personas drogas o medicamentos que estén legalmente autorizados, ¿verdad? Pero acá el hecho sería la falsedad en cuanto a la receta médica. El receto o suministro, acá sería el facultativo que recete o suministre drogas que necesitan receta para hacer actividades cuando no son indicadas por por el tratamiento en sí. Entonces acá entendemos de que el sujeto activo sería el facultativo, que el facultativo sería el profesional que daría la receta médica, ¿verdad? En asociaciones delictivas, acá es bien importante que tengamos el énfasis en este artículo porque nos establece de que los que formen parte de bandas o asociaciones integradas por dos, el límite de personas que nos pone, el mínimo de personas que nos pone son dos o más personas destinadas a sembrar, cultivar, producir, refinar, comercializar drogas, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada al narcotráfico, va a incurrir en este delito. Entonces acá nos tenemos que situar en ese contexto de que cuando automáticamente hayan dos o más personas, va a incurrir en este delito. Acá sí me gustaría hacer cierto énfasis y que pudiéramos, el artículo, si no estoy mal, está en el 47 de la norma, porque al final de la norma nos establece lo anterior sin perjuicio de los delitos en que hayan incurrido. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, dos personas se concertan para comercializar drogas, además de caer en el ilícito penal de tráfico ilegal o alguna cuestión así, van a incurrir también en esta asociación delictiva, por lo cual cometieron dos hechos delictivos, no necesariamente solo uno. Siempre que entendamos o leamos en la norma de que es sin perjuicio de los demás delitos cometidos, vamos a entender pues de que se va a tratar el hecho aislado de manera individual, ¿verdad? Este delito lo cometieron por estas acciones y por lo mismo cometieron este otro, ¿verdad? La promoción o estímulo a la drogadicción, que sería pues otra persona, ¿verdad? También encontramos el encubrimiento real, quien con el fin de conseguir para sí a un tercero algún provecho después de haberse cometido alguno de los delitos contemplados en la presente ley, y sin concierto previo, ocultar, adquiere o recibir dinero, valores o objetos, conociendo que son productos de dicho delito. Y el encubrimiento personal, el que con conocimiento de haberse cometido un delito contemplado en la ley, y sin concierto previo, ayudar al autor o al cómplice para eludir las investigaciones de la autoridad. Pues prácticamente estos serían los delitos más importantes, como les recalcaba, lamentablemente, pues por cuestión tiempo no me puedo extender yo tanto acá a analizar artículo por artículo. Sin embargo, pues ya tendrían que tener a ustedes ahí bien marcadito y como les repetía, de igual manera, cualquier duda o algo que les pueda ir surgiendo en caso de, en cualquier artículo, me la pueden hacer llegar a mi número privado. Con esto pues terminaríamos lo que sería la ley contra la no actividad en sus puntos y aspectos más importantes. Recordemos también de que acá en esta norma se crean, por ejemplo, algunas instituciones dedicadas a, a la preservación de la población, ¿verdad? Porque pues al final es deber del Estado la salud pública y deben de desarrollar mecanismos y funciones para, para poder erradicar, prevenir y sancionar estos hechos delictivos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en la presentación, como les decía, más allá de la norma, me interesa bastante de que podamos tener a bien analizar acá casos concretos para que podamos ir teniendo un mayor entendimiento de la norma y cómo se puede ir aplicando. Siempre para analizar un caso concreto debemos tomar en cuenta el sujeto activo, el sujeto pasivo y sus verbos rectores. En el caso que yo les plasmé el día de hoy sería de que el día 11 de mayo del presente año, en un operativo de retén, agentes de la Policía Nacional Civil, tras la revisión del vehículo conducido por Juan Pérez, en compañía del señor Paco Pérez, los agentes encontraron debajo del baúl que los señores transportaban 4 kilos de cocaína. Y tras la investigación del Ministerio Público se comprobó que ambos guardaban una relación y se dedicaban al narcotráfico. Acá vamos a ir desmembrando el caso, vamos a entender de que como sujetos activos está Juan Pérez y Paco Pérez. Con la investigación se comprobó que ambos tenían relación y los dos se dedicaban, por lo tanto hay una actividad principal por los dos. Vamos a entender de que ambos son autores en su grado de participación, ¿verdad?
vamos a verificar también de que la cantidad de droga que transportaban, pues claramente no era para el consumo inmediato. Entonces ya automáticamente descartamos esa situación. Al haberse encontrado en un vehículo el cual transportaba este tipo de droga, ya vamos a ir encontrando, vamos a ir descartando, por así decirlo, los delitos que se cometieron. Por ejemplo, tránsito internacional no podría ser, pues derivado de que fue acá mismo, ¿verdad? Sin embargo, al leer el artículo 38, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, el que sin autorización legal adquiera, enajene o cualquier tipo, importe, exporte, almacene, transporte, es acá donde yo les mencionaba lo del verbo rector, acá ya entendemos de que nos encuadramos en esta conducta. Transporte de drogas, estupefacientes, drogas, pues la cocaína está catalogada como droga. Entonces aquí ya encontramos de que cometió el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Eh, la pena va a ser entre 12 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Acá para poder determinar qué pena se le va a imponer, vamos a tomar en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes especiales que nos regulan la norma. Y pues de ahí, siendo jueces, porque únicamente el juez es quien tiene la facultad de imponer la pena, vamos a poder determinar en qué rango se le pone, ¿verdad? Y aquí es donde es una cuestión bien importante, que era lo que yo les mencionaba con anterioridad. Cuando se concertan dos o más personas en un hecho delictivo en relación a la ley contra la narcoactividad, pues obviamente va a incurrir también en lo que serían asociaciones delictivas. Entonces la respuesta concreta a este caso sería de que el delito o los delitos cometidos sería el 38 y el 47 de la ley contra la actividad. La pena va a ser prisión entre 12 a 20 años por el artículo 38 y prisión entre 6 a 10 y multa de 1,500 a 3,000 por el segundo artículo. Bien jurídico tutelado, como lo hablábamos al inicio, sería la salud. Y como sujetos activos encontramos pues a Juan Pérez y Paco Pérez, ¿verdad? De esta manera pues concluimos la ley contra la narcoactividad y como les repito y les reitero, vamos un poquito corriendo, entonces cualquier duda o situación que se les pueda suscitar me la hacen llegar al WhatsApp, ¿verdad? Vamos a entrar ya con la siguiente norma, que sería la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Eh, Normalmente se hace alusión a esta norma, pues con que el dinero se mete en las lavadoras, ¿verdad? Por el hecho de que cuando los billetes eran como nuevos, lo que se buscaba era que se arrugaran, que parecieran un tanto usados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene, pues, tal vez como el símil que se plasma. Sin embargo, entendemos de que en esta norma vamos a analizar de igual manera siempre esos esos 6 puntos que les hago mención. El bien jurídico tutelado que se va a proteger con esta norma sería la economía nacional y el sistema financiero. En cuanto a su objeto, lo encontramos de igual manera en el artículo 1, y esta tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero y otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito. Un ejemplo muy claro sería el de extorsión, ¿verdad? O sea, es un dinero que se obtiene a través de la comisión de hechos delictivos y pues el mismo no se obtiene de manera como correcta, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vamos a ir entendiendo la circunscripción, por así decirlo, vamos a entender el contexto a través del cual se desarrolla esta norma. El objeto, bueno, ¿qué es el lavado de dinero y otros activos? Son todos aquellos actos de acción u omisión realizados por personas individuales o jurídicas encaminados a colocar, decantar e integrar dinero u otros activos procedentes de las comisiones de las actividades ilícitas al flujo y al transcurso normal de la economía a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, pues entendemos de que el lavado de dinero es precisamente ocupar el dinero que proviene de ilícitos, darle ahí cierta transformación y ponerlo a fluir nuevamente, pues de manera correcta, digámoslo así, entre comillas. Entonces, vamos a entender pues de que en cuanto a las etapas de lavado de dinero son tres: la colocación, la decantación y la integración. En cuanto a la colocación, comprende lo que es el ingreso de los fondos, especialmente del dinero ilícito, a la economía legal a través de los circuitos financieros institucionalizados, ¿verdad? Acá vamos a entender, por ejemplo, en la extorsión. Cobran extorsión y la depositan en una cuenta bancaria. La segunda etapa sería la decantación. Esta se logra mediante una serie de operaciones financieras de ida y vuelta
que persigue esfumar todo rastro del origen ilícito que tienen los bienes de interés económico, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de que entra el depósito de la extorsión, lo que se hace es de que a 10 cuentas distintas se transfieren 100 quetzales, por ejemplo, a modo de ir perdiendo el rastro del mismo. Y así lo vamos a ir diluyendo, lo invertimos, por ejemplo, en negocios, en franquicias o hasta bitcoins, ¿verdad? Y ya por último sería la integración. Posterior al haber logrado, entre comillas, haber perdido el rastro de todo este dinero ilícito, ya se pone a circular nuevamente en la sociedad, pues de forma normal, ¿verdad? En cuanto a quién comete el delito de lavado de dinero y otros activos, es cuando una persona, ya sea individual o jurídica, acá nuevamente hacemos énfasis en que también pueden cometer este hecho delictivo personas jurídicas, siempre pues obviamente a través de sus representantes encargados, toda aquella persona que invierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera de bienes o dinero, sabiendo que los mismos son productos de actividades ilícitos. Es bien importante de que entendamos de que la persona tiene que saber, tiene que tener el pleno conocimiento de que el dinero proviene de actividades ilícitas. Y es acá donde es labor y es trabajo del Ministerio Público, pues comprobar dicho extremo, ¿verdad? También comete este delito quien adquiera, posea o administre bienes o dinero sabiendo que los mismos son productos de actividades ilícitas. Y por último, pues el que oculta o impida la verdadera naturaleza, ubicación o destino de bienes o de dinero que sean producto de la comisión de los hechos delictivos. Bajo estos supuestos, los cuales encontramos en el artículo 2 de la Ley contra el lavado de dinero, vamos a entender pues de que es ahí la manera, bueno, es ahí los sujetos activos y el verbo rector en cuanto a cómo se comete este ilícito, ¿verdad? Realmente esta norma únicamente nos va a establecer esta tipificación de lavado de dinero y por lo tanto pues está contemplada en su artículo 2. En cuanto a las penas las vamos a encontrar a lo largo de la norma, principalmente en sus artículos 4, 5, 6, 7 y 8. En el entendido de que de las penas que podríamos encontrar en esta ley sería la prisión inconmutable, la multa, el comiso, la pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito, el pago de las costas y gastos procesales, así como la publicación de la sentencia. Y en caso de que un extranjero cometa el delito, pues la norma también nos contempla lo que sería la extradición propiamente, ¿verdad? Que está contemplada en el artículo 3. Y en cuanto a las penas para las personas jurídicas, pues sería la multa en caso de que lo cometa en primera vez. Bueno, en caso de que lo cometa en una segunda oportunidad, pues sería reincidente y esto conllevaría la cancelación de su personalidad jurídica. Esto en cuanto a las penas de las personas individuales, vamos a entender de que la pena va a ser inconmutable. La prisión va a ser de 6 a 20 años más una multa igual al valor de los bienes, es decir, a la totalidad de la cantidad pecuniaria que se haya determinado en la investigación. Asimismo, también el comiso, pérdida o objeto de destrucción de los objetos provenientes de la comisión del hecho delictivo y los que ya les mencionaba anteriormente, ¿va? Eso está en el artículo 4. En el artículo 5 vamos a comprender de que serían la multa y los que les mencionaba con respecto a la reincidencia, ¿verdad? Si tiene una reincidencia, pues se le cancela la personalidad jurídica. Y ya para ir avanzando en el artículo 6, vamos a encontrar de que van a ser otros responsables. Acá podríamos entender lo que sería, por ejemplo, los cómplices, ¿verdad? O personas que tengan cierta participación en la comisión de este hecho delictivo de una manera pues no directa. Acá la pena a imponer o la sanción va a ser la misma que los autores, sin embargo acá sí va a estar rebajada en una tercera parte. Esta norma también nos contempla lo que serían las agravaciones específicas, porque si en el caso concreto, el delito fuera cometido por quienes desempeñan un cargo de elección popular, por ejemplo, un alcalde, funcionario o empleado públicos, por ejemplo, algún juez o algún auxiliar de la justicia, o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial, se le sancionará con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte. Y además se le va a imponer la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de prisión que se le señale. Es decir, de que si al funcionario público del cual se le halló culpable de la comisión de este hecho delictivo se le impone una sanción de 10 años de prisión,
la inhabilitación a la que a incurrir va a ser de 20 años, ¿verdad? Entonces es bien importante que comprendamos acá en qué momento y en el caso concreto quién va a ser el sujeto activo y si el sujeto activo cumple con alguno de los requisitos de estos agravantes, pues ya entendemos de que la pena se va a ver aumentada. Ya para finalizar, esta norma nos crea lo que se conoce como la IB, que esa está contemplada en el artículo 32, que simplemente la IB sería la Intendencia de Verificación Especial y se podrá denominar como IB, ¿verdad? Esta pues tiene por objeto velar por el cumplimiento de la ley de lavado de dinero y otros activos, es decir, que es especial para esta norma, ¿verdad? Para su efectivo cumplimiento. Pues dicho esto, ya concluimos de igual manera también con la ley contra el lavado de dinero y pues de igual manera acá les coloco yo un casito práctico, el cual nos establece que según la investigación realizada por el Ministerio Público, el señor Manuel López recibió dinero mediante diversos depósitos en sus cuentas bancarias en el periodo del 10 de enero al 30 de noviembre del 2023. Dichas transacciones suman la cantidad de 245.450. Además, se determinó que en otra cuenta bancaria hay dos cuentas en fecha 5 de abril del 2023 al 30 de diciembre del 2023 se recibió la totalidad de 154.530. Según los resultados de la investigación, el acusado percibió ese dinero producto de extorsiones, comprobando que así proviene de actividades ilícitas. Entonces acá, pues, ¿en qué delito está incurriendo la persona? Claramente en el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Contemplado en el artículo 2. La pena que se le va a imponer al ser una persona individual va a ser de multa, perdón, de prisión entre 6 a 20 años y la multa igual al valor de los bienes. Va a decir de que para determinar la multa tendríamos que sumar los 245.450 más los 154.530, ¿verdad? En bien jurídico tutelado, pues la economía nacional y el sujeto activo, pues sería el señor Manuel López, ¿verdad? Acá les voy a poner una variación, suponiendo de que el señor Manuel López es un auxiliar de la justicia. Vamos a aplicar lo que se establece en el artículo 7, que serían los agravantes específicos, y entendemos de que la pena que le correspondería se verá aumentada en una tercera parte, y además se le va a colocar de la multa, de la publicación de la sentencia y todas estas situaciones, la inhabilitación por el doble del tiempo de la pena que se fije a través de la sentencia, ¿verdad? Ya entraríamos a analizar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el cual pues es el decreto 22-2008. Esta norma pues es un tanto más corta. Entendemos de que la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer pues contrae ciertas posturas de género. Se supone de que ante el Estado todas las personas somos iguales, sin embargo, pues se ha demostrado históricamente de que la mujer ha sufrido cierto menosprecio por su calidad pues, de ser mujer, ¿verdad? Entonces, a través del derecho internacional, específicamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pues Guatemala se ve en la necesidad de poder crear lo que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Un dato pues un tanto peculiar es de que la palabra correcta es feminicidio, sin embargo pues acá se le colocó femicidio, ¿verdad? Ya entrando al análisis concreto de la ley, vamos a encontrar de que esta tiene por objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres, únicamente mujeres, por lo tanto, acá pues esta norma no le aplicaría a un hombre en caso de ser la víctima, únicamente a las mujeres, particularmente cuando por condición de género en las relaciones a través de las cuales se desenvuelvan, ya sean de poder o de confianza en el ámbito público o privado, pues quien agreda o contra ellas prácticas discriminatorias de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio o de sus demás derechos, ¿verdad? Entonces acá entendemos de que esta norma es especial para la protección de la mujer en las relaciones desiguales que vive en el ámbito público y privado. La finalidad de la ley es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de esta violencia de la cual es víctima, y ya sea violencia física, psicológica, sexual o económica o de cualquier tipo, ¿verdad? Y la aplicabilidad de esta norma va a ser cuando el derecho, cuando sea vulnerado el derecho de la mujer
a una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por ámbito público, vamos a comprender de que son aquellas relaciones que tengan su contexto en la comunidad, que incluyen ámbito, por ejemplo, en sus trabajos, en las iglesias, en las escuelas, en la universidad. Y en el ámbito privado, pues ya entendemos de que es más cerrado en cuanto a convivencias familiares, de relaciones de pareja con su esposo, novio, o su exnovio, y sus convivientes, ¿verdad? Entonces, en estos dos marcos lo vamos a ir encuadrando. En cuanto a algunas definiciones muy importantes que vamos a encontrar en esta norma, específicamente en el artículo 3, es bien importante que comprendamos, pues, de que femicidio se refiere a la muerte violenta ocasionada en el contexto de las iguales de poder entre hombre y mujer. Misoginia es el odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo, ¿verdad? Y en cuanto a las relaciones de poder, que son aquellas manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra. Así pues, vamos a ir encontrando que violencia física son aquellas acciones de agresión eh, que se realizan utilizando la fuerza corporal directa o indirectamente contra la mujer, ¿verdad? Haciendo uso de algún arma, sustancia o parte del cuerpo, lo cual le causa sufrimiento físico, lesiones y enfermedad a la mujer, ¿verdad? Y la violencia psicológica, pues son aquellas acciones que pueden producir daño, sufrimiento, pues psicológico o emocional. También encontramos la violencia económica, que son las acciones u omisiones que percuten en el uso, goce o disponibilidad de la accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, ¿verdad? ¿Qué delitos nos regula esta norma? Estos están contemplados en el artículo 6, 7 y 8. En primer punto, el delito de femicidio, que como bien lo platicábamos en la definición, pues es realmente la muerte violenta de la mujer, ¿verdad? Por su misma condición pues, de ser mujer, valiéndose de alguna de las circunstancias que nos enumera. Puntualmente vamos a hablar de que haber pretendido o pretender establecer una relación con la pareja, ya sea de intimidad, con la víctima, ¿verdad? Que el hombre pretenda ser su novio, la acose o alguna cuestión así, pues ahí, y el resultado de eso termine en la muerte, pues aquí cometen delito. Mantener en la época en la que se perpetre el hecho, haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral. Y cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o las hijas de la víctima, ¿verdad? Entonces, esta tiene una sanción de pena de prisión de entre 25 a 50 años y no podrá gozar de medida sustitutiva alguno. Ya el otro año, bueno, el otro semestre, perdón, que entren a procesar penal, pues ya vamos a poder desarrollar con mayor amplitud estos temas más procesales, ¿verdad? El delito de violencia contra la mujer, contemplado en su artículo 7, acá la diferencia de este con el anterior, es de que en el anterior debe perder la vida la víctima, y en este, pues únicamente es la violencia que se ejerce, ya sea física, psicológica, económica, contra la víctima. Y pues acá realmente los preceptos van a ser relativamente los mismos, ¿verdad? La pena acá va a ser prisión de 5 a 12 años sin perjuicio de los demás hechos que constituyan o estipulen otras leyes ordinarias, ¿verdad? Y en caso la violencia que se haya ejercido haya sido psicológica, pues la pena va a ser de 5 a 8 años. Entonces es acá donde les comento de que es bien importante de que analicemos correctamente el caso porque en algunas circunstancias se les indique que la violencia ejercida contra la mujer fue psicológica, pues claramente, ¿qué pena se le va a imponer? No van a ser los de 5 a 12 años, ¿verdad? Sino de que únicamente de 5 a 8 años. Y el artículo octavo, que sería el artículo 8, perdón, sería la violencia económica como tal, que pues, como se ve en las definiciones, es de que se le prive a la mujer de aquellos bienes o cantidades pecuniarias a las que tenga acceso, pues, por derecho, ¿verdad? Con relación a esta norma, las circunstancias deben ser analizadas en dos aspectos. Eh, Principalmente los motivos que agravan la violencia, que el hecho se haya cometido en relación de las circunstancias personales del sujeto activo contra la víctima. En las relaciones, circunstancias personales de la víctima, es decir, en su entorno privado,
y en las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que la agrede, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el artículo 10. Eh, Licenciado, las dudas pues, de respuestas no es. pues una pregunta o más En después. WhatsApp, hacémela llegar al WhatsApp y ahí te la resuelvo. Ok. Bueno, ya con eso, pues claramente entenderíamos de que en el último punto de esta norma serían las reparaciones. Que las reparaciones, pues es el resarcimiento que tendrá la víctima derivado de la lesión, del hecho delictivo que se cometió y del cual fue causa, ¿verdad? Esta será proporcional al daño causado y en el grado de la culpabilidad del autor del delito. Esto pues ya es un tema un tanto más, nada más procesal, derivado de que en el Código Procesal Penal es donde está contemplado lo de la reparación digna, que sería acá donde se vendría a conocer este tipo de situaciones. Sin embargo, pues saben ustedes de que la víctima de este tipo de delitos pues tiene derecho a este resarcimiento, ¿verdad? Esta reparación. Ya puntualmente entrando a analizar el caso concreto, entendemos de que, bueno, nos encontramos con el siguiente caso, de que el día 5 de febrero se encontró el cadáver de la señora Lorena Túnez, el cual demostraba signos de violencia y muerte por asfixia. En la investigación del Ministerio Público se determinó que el culpable fue el señor Mingo Jerez, quien según un testigo se encontraba en un bar acosando a la víctima, quien le manifestó su rechazo en reiteradas ocasiones, por lo que al salir la víctima del bar, el señor Mingo Jerez salió atrás de ella y ya no se supo nada más de la víctima. Además, se confirmaron con pruebas de ADN con pruebas de ADN del señor Mingo Jerez en el cadáver de la víctima, la señora Lorena Túnez. Acá pues entendemos de que como sujeto activo sería el señor Mingo Jerez, víctima la señora Lorena Túnez, bien jurídico tutelado sería la vida de ella, ¿verdad? La vida. Entendemos de que hay una relación desigual y hay cierto interés, ya infiramos lo sexual a través del cual el señor Jerez pues estaba acosando a la señora Lorena, quien ya le había manifestado su rechazo, ¿verdad? Y pues él salió, ella salió, él salió tras de ella murió de una manera violenta, asfixiada, y pues demás situaciones que se pudieron haber suscitado, ¿verdad? Entonces, al comprender de que la víctima perdió la vida, entendemos de que el delito cometido es el delito de femicidio contemplado en el artículo 6, ¿verdad? De esta norma. Sin embargo, supongamos de que la víctima no perdió la vida, podríamos estar ante lo que sería violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces es acá donde vamos a ir entendiendo y comprendiendo cómo es de que los verbos rectores o los resultados del delito nos van a dar esta interpretación y este análisis que debemos aplicar ya en los casos concretos, ¿verdad? Ya vamos entrando ya para ir finalizando este breve repaso con lo que sería la ley de armas y municiones. Bueno, nos falta esta de la ley contra la delincuencia organizada. La ley de armas y municiones, al igual de que la ley contra el femicidio, tiene su sustento en la normativa internacional, ¿verdad? En el contexto internacional, porque entendemos de que en el tercer considerando de la ley de armas y municiones, tiene su origen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así también en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones Explosivos y otros materiales relacionados. Por lo tanto, al referirnos a armas y municiones, entendemos de que lo que va a ir contemplando esta norma es de que, bueno, realmente todo tipo de armas y municiones y la misma nos va a dar este catálogo, ¿verdad? Ya hablando propiamente de la norma, vamos a entender de que su naturaleza y objeto los vamos a encontrar regulados en sus artículos 1 y 2. El objeto de esta norma va a ser pues regular la tenencia, la aportación, importación, exportación, fabricación, comercialización, donación, traslado, compraventa y almacenaje de todo tipo de armas y municiones. Y su naturaleza, pues propiamente sería la antes indicada, ¿verdad? Todo esto con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces vamos a entender de que esta ley, más allá de crear estos preceptos, estas figuras delictivas en las que incurrirían las personas, nos va a crear, además de esto, figuras como por ejemplo instituciones que van a ser las encargadas del control de las armas, los permisos necesarios, los mecanismos para poder optar a estos permisos, los delitos que se cometen, las penas
y demás instituciones y marco jurídico siempre con relación a armas y municiones, ¿verdad? Entonces, el bien jurídico tutelado en la presente norma va a ser la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad y justicia de todos los habitantes de la República de Guatemala. Siempre recordemos de que un bien jurídico tutelado va a ir variando dependiendo del artículo, no necesariamente este es general para todos los artículos contemplados en esta norma, ¿verdad? Bueno, entrando ya propiamente a a la clasificación de las armas, vamos a encontrar de que se van a dividir en armas de fuego, armas de acción por gas o por gases comprimidos, armas blancas, explosivos, armas químicas, armas biológicas, armas atómicas, misiles, trampas bélicas, armas experimentales y armas hechizas y o artesanales, ¿verdad? Y pues cada una de estas acepciones y definiciones se va a ir desarrollando con puntualidad, específicamente del artículo 4 hasta el artículo 21, que es donde nos establece ya las armas de defensa. Y pues acá nos va a dar una definición ya un poco más precisa y más puntual de lo que sería cada definición. Continuando con la norma, vamos a entender de que en el artículo 22 de esta ley se crea lo que sería la DIGECAM, la cual es la Dirección General de Control de Armas y Municiones. Esta con la dependencia directa del Ministerio de Defensa Nacional para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, acá lo que les decía, Guatemala, el derecho es evolutivo, el derecho se va desarrollando constantemente y es dinámico. Por lo tanto, pues al estar cuando la Constitución nos da este derecho y esta garantía constitucional de poder portar armas, no recuerdo bien el artículo ahorita, eh, nos vemos en la necesidad como sociedad de crear una institución que sea la encargada de llevar el control y el registro de todas las armas y municiones, pues porque entendemos de que no son juguetes, ¿verdad? No es algo que pueda cargar un niño. Entonces, pues dentro de las tres funciones principales de la DGCAM vamos a encontrar en su artículo 24 que sería el registro, la tenencia de armas de fuego y extender las constancias correspondientes. Asimismo, autorizar y registrar y extender las respectivas licencias para la aportación de las armas de fuego y emitir el documento que acredite la tenencia de dichas armas, ¿verdad? En cuanto a las licencias de las armas de fuego, vamos a encontrar pues de que la aportación, que es los ciudadanos guatemaltecos y extranjeros con residencia temporal o permanente, se encuentran, bueno, deben de estar legalmente autorizados y podrán portar armas de fuego permitidas en la presente ley, salvo las prohibiciones pues que la misma conlleva, ¿verdad? En el artículo 73 encontramos de que hay cierta exclusión. Eh, por razones de orden público no se les va a extender ni renovar la licencia a las personas que ya hayan sido condenadas previamente por un tribunal competente por los delitos de homicidio, doloso, asesinato, secuestro, ejecución extrajudicial, robo y robo agravado, así como lesiones y lesiones gravísimas provocadas por arma de fuego, ¿verdad? Entonces, entendemos de que aquí está esta exclusión y no se les va a extender a estas personas que hayan sido condenadas por alguno de estos delitos la licencia correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ya en el artículo 80 la prohibición de la aportación. Entonces, no se les podrá conceder licencia de portación de arma de fuego a las personas. Y acá nos da este desplegado, ¿verdad? Que en primer punto serían los menores de 25 años de edad, a las personas declaradas en estado de interdicción y a los demás contemplados en el artículo 73, que eran las personas que ya están sentenciadas por algunos de los delitos que anteriormente les platicaba, ¿verdad? Entonces entendemos de que la edad mínima para la, para poder optar a una licencia de arma de fuego sería pues a los 25 años. Y de igual manera, en el artículo 70 nos establece cuántas armas es las que podemos tener a nuestra, perdón, en el artículo 72 ya nos habla propiamente de la licencia como tal, y nos establece de que la licencia puede cubrir y amparar hasta 3 armas, y la misma va a tener una vigencia de 1 a 3 años. Eh, de 1 a 3 años, y puede ser renovada. Entonces, ya en cuanto a los delitos que contempla esta norma, pues de igual manera
Son varios, pero principalmente vamos a encontrar de que a partir del artículo 99 al 127 nos va a contemplar lo que serían los delitos, y del artículo 130 al 132 nos contemplaría lo que serían las faltas, ¿verdad? Porque además de delitos en esta ley especial vamos a encontrar las faltas. En cuanto a los delitos más importantes, podemos mencionar que sería la importación ilegal de armas. Este delito se concreta quien sin tener licencia o autorización o sin declarar en la aduana respectiva ingresa al territorio nacional armas de cualquier tipo, ¿verdad? Que suponemos pues de que en la frontera se cruza alguien con una mochila llena de granadas, ¿verdad? Entonces de manera ilegal las pretendía ingresar al territorio nacional. La importación ilegal de municiones, de igual manera, la exportación ilegal de armas, la exportación ilegal de municiones. Acá entendemos la diferencia entre importación, exportación, en el primer aspecto de armas y en el segundo de municiones, o pues pueden ser ambas, ¿verdad? También la venta ilegal de armas de fuego, la fabricación ilegal de armas, el transporte y el traslado de armas de fuego y los disparos sin causa justificada. Y en cuanto a las faltas, vamos a entender de que están la aportación de un arma de fuego sin la licencia correspondiente, la aportación ostentosa de un arma de fuego y falta la aportación de arma de fuego con licencia vencida. Como les reiteraba puntualmente, no nos alcanza el tiempo, ya estamos a las 8 de la noche y todavía nos falta una norma, no nos alcanza el tiempo para entrar a analizar artículo por artículo. Sin embargo, entendemos pues de que en algunos casos los delitos van a ser inconmutables y además de la pena de sanción se les va a imponer la pena del comiso de las armas, ¿verdad? Y asimismo se les va a imponer multa en el caso de que el hecho sea una falta y la suspensión de la licencia, que sería una pena especial, ¿verdad? Entonces ya hablando propiamente del caso práctico, entendemos de que el día 3 de abril del presente año, agentes de la Policía Nacional Civil se encontraban realizando patrullaje en el kilómetro 10, carretera del Atlántico, cuando observaron salir de una vivienda al señor Jimmy Montenegro, el cual se conducía de manera sospechosa, por lo que deciden realizar una inspección y registro, encontrando que portaba en el cinto un revólver con el número de registro alterado y sin contar con la licencia respectiva. Acá, pues, ¿quién cometió, qué delito se cometió? Vamos a entender de que es el delito contemplado en el artículo 129, el cual nos va a preceptuar lo que sería el delito de tenencia o aportación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la DGCAM. Acá vamos a entender de que la palabra clave, bueno, sería el registro alterado, entonces acá ya nos va a encuadrar en el epígrafe de este delito. Y vamos a entender de que pues el sujeto activo lo aportaba sin la licencia correspondiente con registro alterado. Entonces ya lo encuadraríamos en ese artículo y la pena pues sería de 10 a 12 años. Bien jurídico tutelado la sociedad, la integridad de las personas. Y, y así lo podríamos concretar correctamente, ¿verdad? Y ya para finalizar con el presente repaso, vamos a platicar de lo que sería la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006. Y, y vamos a hablar en primer aspecto siempre pues del objeto de la norma, que sería acá lo primordial de la ley, ¿verdad? Lo que le da su razón de ser. Que la presente norma pues tiene como propósito promover la cooperación y prevenir la delincuencia organizada. Esto se ve en la necesidad a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que Guatemala suscribió el 12 de diciembre del año 2000 y fue aprobada mediante el decreto 36-2003, ¿verdad? Esta ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales, el establecimiento y la regulación de los métodos especiales de investigación y así como la persecución penal, ¿verdad? Acá vamos a entender entonces de que esta norma la vamos a dividir en tres aspectos importantes, bueno, en cinco, que sería en primer punto establecer las conductas delictivas en las cuales participarían los sujetos activos de que cometan estos hechos ilícitos. El segundo va a ser el establecimiento y la regulación de los métodos especiales de investigación. En estas normas se van a crear unos métodos especiales de investigación de los cuales va a poder hacer uso la Policía Nacional Civil, así como el Ministerio Público, para poder determinar la comisión de los distintos hechos delictivos, ¿verdad?
Asimismo, también todas aquellas medidas con el fin de prevenir, promover, combatir y desarticular toda estructura criminal organizada. Ya es donde entramos al aspecto 2 de este repaso, a qué consideramos nosotros como grupo delictivo organizado u organización criminal. Y para lo mismo, la norma nos establece de que es cualquier grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos y obtener de manera directa o indirectamente algún beneficio económico de cualquier índole para sí o para tercero, ¿verdad? Y pues nos da aquí un pequeño catálogo de los delitos que se pueden cometer concertándose tres o más personas y que ya nos encuadraría en como alguna organización criminal o grupo delictivo organizado, ¿verdad? Dentro de estos encontramos que esta norma va a ser accesoria hasta cierto punto con las demás, porque en cuanto a la ley contra la narcoactividad y en cuanto a la ley contra la narcoactividad, encontramos de que si los delitos de tránsito transnacional, siembra y cultivo, fabricación y o transformación y demás contenidos en la literal A de la ley contra la delincuencia organizada, se concertan tres o más personas, pues ya encontramos de que además de los delitos contra la narcoactividad, cometen estos delitos contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Asimismo, también encontramos de que guarda relación contra la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley de migración, la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, el Código Penal propiamente como norma sustantiva, la ley del acceso a la información pública, la ley contra la defraudación aduanera y el contrabando aduanero, y la ley de armas y municiones, ¿verdad? Entonces entendemos de que acá nos da un catálogo de delitos, el cual pues tengan a bien ustedes leer en sus repasos, y comprendemos de que si se concertan tres o más personas, el número mágico acá siempre va a ser tres. A diferencia de la ley contra la narcoactividad, ¿verdad? De que únicamente era necesario de que se concertaran dos personas. Acá pues ya con que se concerten tres o más personas, estamos en el entendido de que ya se tomaría como alguna organización criminal, ¿verdad? Y también encontramos lo que sería la definición de un grupo estructurado, que el grupo estructurado es un grupo no conformado fortuitamente, es decir, de que no sea al azar, ¿verdad? Para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se hayan asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición del miembro. Entonces acá pues es relativamente muy semejante a la organización criminal, sin embargo guarda su definición específica, ¿verdad? En cuanto a los delitos contemplados, son aquellos que vamos a encontrar en el artículo 3 al 11, los cuales serían conspiración. El más importante acá va a ser asociación ilícita, porque el delito de asociación ilícita es aquel que se comete por quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo, nos establece dos preceptos. El primero, el que tenga por objeto cometer algún delito o después de constituida promueva su comisión. Y en el segundo, las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas. Entonces, cualquier grupo de tres o más personas que se concerte para la comisión de algún hecho delictivo de los anteriormente señalados en los catálogos, o sea con fines terroristas o de alguna entidad armada, pues va a incurrir en este hecho de la asociación ilícita. Este delito va a ser sancionado con prisión de 6 a 8 años, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos ya previamente cometidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vienen tres personas y cometen el delito establecido en la ley contra la narcoactividad de tránsito internacional, además del delito de tránsito internacional, pues cometerían lo que sería la asociación ilícita, ¿verdad? La norma acá también nos establece ciertos preceptos muy puntuales a través de los cuales la pena se les va a aumentar. Tomémoslo como agravantes especiales, ¿verdad? Estos van a ser cuando sea cometido por alguien que tenga funciones de administración, dirección o supervisión dentro del grupo delictivo, es decir, a los cabecillas de la organización siempre se les va a aumentar la pena en una tercera parte. Asimismo, si el miembro de la organización fuera un funcionario o empleado público, pues a este sujeto también se le va a aumentar la pena en una tercera parte. Y si los miembros utilizaran a menores de edad para cometer actividades delictivas, de igual manera, pues también se les va a aumentar en una tercera parte, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar a hablar de lo que serían los métodos especiales de investigación. Es acá lo que les comentaba, de que la norma nos va a dar estas herramientas que creó para que la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público puedan tener investigaciones pues más certeras y puedan tener resultados más positivos, ¿verdad?
Estos métodos de investigaciones también se les conoce como técnicas contemporáneas de investigación y estas se van a dividir en tres, lo que serían las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas y las intercepciones telefónicas y otros medios de comunicación, ¿verdad? Las operaciones encubiertas, pues es un método especial de investigación que realizan agentes de la Policía Nacional Civil, encubiertos con la finalidad de obtener información o que permitan procesar a las personas que forman parte de los grupos delictivos. Esto siempre se debe hacer con autorización del fiscal general y jefe del Ministerio Público. Lo vamos a encontrar contemplado en el artículo 32 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Eh, Perdón, sería en el artículo 21. En el artículo 21 encontramos lo que serían las operaciones encubiertas. Y asimismo vamos a encontrar cuál va a ser el procedimiento a través del cual se deben desarrollar, cómo se tiene que hacer la solicitud, quién va a estar a cargo y quiénes van a ser quienes lleven la administración de la operación. Las entregas vigiladas es este método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias prohibidas o de ilícito comercio que ingresen, circulen o salgan del país bajo la estricta vigilancia y seguimiento de autoridades. De igual manera nos va a establecer esta en el artículo 35 al artículo 47 los mecanismos, la manera en la que se debe hacer la autorización, quiénes van a quedar a cargo de la operación y pues cómo se ve desarrollando, ¿verdad? Y por último, que serían las intercepciones telefónicas y de otros medios de investigación, la cual pues es un método especial de investigación a través del cual podrá interceptarse, grabarse y reproducirse con autorización judicial comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen espectro electromagnético. Es decir, que acá pues el Ministerio Público va a hacer el requerimiento a la autoridad competente, que en este caso sería un órgano jurisdiccional, y va a hacer la solicitud de la autorización para la intercepción telefónica de la estructura criminal o grupo organizado que se está investigando, ¿verdad? Eh, en esta ley también nos va a crear la figura de lo que sería el derecho premial, que el derecho premial está regulado en el artículo 90 de la misma, y el cual nos establece de que el derecho premial es aquel que busca otorgarle un beneficio a las personas que han participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de la organización criminal, otorgándole lo mismo siempre y cuando preste su ayuda y colaboración eficaz en la investigación y persecución penal, ¿verdad? Es acá donde algunos, pues tal vez hemos escuchado en algún momento de los bien llamados colaboradores eficaces, que son estas personas, pues que aprovechan este beneficio que esta ley otorga y o aportan información de suma importancia para la investigación, para poder dar como por ejemplo con los objetos del hecho delictivo, con demás participantes, con rutas, jefes, jerarquías. Entonces, al poder hacer uso de esta persona de este derecho premial, pues va a poder optar a ciertos beneficios, ¿verdad? Esto pues ya es un poquito más de contenido de derecho procesal penal, pero entre estos beneficios vamos a encontrar lo que sería el criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, el sobreseimiento en caso él sea enjuiciado en grado de cómplice, la disminución de la pena en dos terceras partes para los autores, o la libertad condicional o libertad controlada, ¿verdad? Quien se comprende, a quien se encuentra ya cumpliendo su condena. De igual manera, pues lo que se busca con el colaborador eficaz es de que a través de la información que éste proporcione, se evite la continuidad y consumación de delitos, conozca las circunstancias en que se planificó y ejecutó los actos, identifique además autores, participantes, a los jefes, cabecillas, y así también pues que identifique a la jerarquía a través de la cual funciona la estructura criminal, ¿verdad? Pues ya con esto tendríamos por ya finalizado este análisis de la ley contra la delincuencia organizada y quedaríamos en este caso práctico, que el cual nos establece que como resultado de una entrega vigilada, de una investigación de entrega vigilada, se determinó que que los señores Mario Cook, Vicente Méndez y Gabriel Arroyo forman parte de la clica denominada Los Románticos, quienes exigían cantidades pecuniarias a pilotos de tuk-tuk de la colonia Lomitas bajo amenaza de quitarles la vida si no cumplían con sus demandas. Las preguntas, pues concretamente serían las mismas, ¿verdad? Entonces acá tenemos a bien identificar en primer punto que en el hecho delictivo concurren tres personas. Por lo tanto, ya entendemos de que hay una comisión en primer plano de la asociación ilícita, ¿verdad?
se determina que es una clica, entonces pues ya es una organización criminal. La actividad que realizaban era exigirle a pilotos de tuk-tuk la entrega de ciertas cantidades pecuniarias, ¿verdad? Entonces, sin perjuicio de la asociación ilícita, también vamos a entender de que cometen el delito contemplado en el artículo 11, el cual sería la obstrucción extorsiva de tránsito. Y pues ya ahí entendemos de que los delitos que se cometieron fueron en primer plano la asociación ilícita y como segundo pues la obstrucción extorsiva de tránsito. Sujetos activos, pues los tres caballeros que se nos menciona acá, y como bien jurídico tutelado, pues realmente la sociedad guatemalteca y los conductores del transporte público, ¿verdad? Pues ya prácticamente con esto damos por concluida la presentación, el repaso del día de hoy, y para mí pues ha sido un completo gusto y un total placer estar acá con ustedes. Deseándole éxitos pues ya en sus labores, en sus exámenes finales y en las labores que desarrolle cada uno de ustedes, y principalmente pues exhortarlos, citarlos por haber ya llegado prácticamente al fin de un semestre más. Como les repito y les reitero, en lo poco que les pueda ayudar, para mí va a ser un completo gusto. Estamos ahí siempre apoyándolos en lo que se pueda, y de igual manera pues siempre se pueden abocar a las oficinas de atención al estudiante para poder ir solventando las dudas que se les vayan desarrollando, ¿verdad? Sin más que mencionar, pues damos por finalizado el presente traspaso y que tengan feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Gracias. licenciado. Feliz noche. Gracias, Licenciado, feliz noche. si puede pasar esa presentación, gracias. Claro, con gusto. Se las voy a estar Gracias. enviando al... Bueno, gracias. Gracias, Lick.